A ver. Pues llevo unas 4 horas y no encuentro nada. Intenté un poquito más. Miren, miren, miren. Al fin. A nivel clasificación, por lo menos son 7 tonos. Y acá al lado ya hay otra. Sí, bueno. La Madre Tierra me sorprende con su belleza y su nivel de creación. Hola familia, ¿cómo andan? Me agarraron en mi oficina, qué problema que tengo, ¿eh? Acá tratando de sacar una geoda. Bienvenidos a un programa más de Buscando Cristales con Hijos de la Pacha, con Ale, conmigo. Todos somos la familia de la Pacha y los quiero invitar una vez más a una aventura, aquí en la naturaleza, amando el aire libre, los animales, los vegetales y el aire, todo lo que nos da energía positiva. Así que, ¿me acompañan? Yo sigo trabajando acá, dale. Acá apareció algo. A ver. Acá apareció algo. Vamos a limpiarlo. Es un poquito redonda, así que podemos tener oportunidad. A ver si hago palanca ahora. Ahí salió. ¿Será? Como muy... No lo sabemos. Puede tener algo en algún costadito. A ver, vamos con la masa. Vamos con... A ver. No, tiene acá como un poquito de calcita, pero no llega a nada. Vamos. A ver. Ven que puede... Ahí apareció una geoda chiquitita de calcita. Muy chiquitita en semejante piedra. Siempre hay que golpearla las piedras porque puede haber una geoda en algún costadito. Acá saqué la de recién, que tenía esa pequeña geodita de calcita, y ahora acá al lado hay otra pieza. Vamos a ver qué pasa. Ojalá tengamos suerte. Tienen formas raras, un poco redondeadas, pero no mucho. Y acá hay otra. Hay otra al lado. A ver, vamos a golpear primero esta. A ver si... Es lo mismo. Es como masiva y tiene calcita adentro. Podría tener una geodita adentro. Vamos.
Tiene calcita masiva adentro. Seguimos en la pista. Parece el mismo material, un poco redondita. Igual hasta que no la golpeemos no sabemos. Bueno, a ver. Nada. Sí, y nada. Estoy un poco desanimado porque llevo unas 4 horas y no encuentro nada. No me puede abandonar así la suerte. Pero voy a intentar un poquito más. Intenté un poquito más. Miren, miren, miren. Al fin. Sí. Tremendo, una amatista suave. Miren qué buen tamaño. La saqué pensando que era una roca común porque era muy chata. Es más, la dejé al costado porque era muy chata y es una tremenda piedra. Excelente, así que ahí ya me dio la pauta. Buenísimo, gracias, gracias. ¿Cómo me sorprendió? Bueno, tenemos, como vimos, un tono suavecito de amatista. Podemos ver algunos cristales centrales más violáceos. ¿Ven? Por ejemplo, esos más importantes, que las puntitas son violáceas. ¿Ven? Entonces se va desparramando de a poco, pero me sorprendió. Miren que tengo experiencia. Ahí se dan cuenta de que es un misterio lo de las geodas, te engañan. Siempre no te queda otra que abrir la roca. Muy buenas puntas, miren. Los colores violáceos se concentran en algunos cristales, dándole un tono general de un violáceo suave. Cuando yo digo buena calidad es que notamos que hay una linda transparencia, que los cristales están bien definidos, como en este caso. Así que salieron 4 fragmentos de esta geoda, ¿sí? 4 fragmentos hermosos, la verdad, a mí me encantaron y me sorprendió. Casi la había dejado a un costado como una piedra común y dije, bueno, espera, vamos a darle un golpecito. Y le di un golpe medio bruto, pero bueno, hermosa, hermosa, hermosa. Vamos a ver el último pedazo, que es el más grande, es el que quedó con la cavidad. Fíjense los tonos violáceos, qué bonito. Me encanta. Qué suerte que se me ocurrió darle un golpecito. Buenísimo. Vamos a ver cómo, les quiero mostrar cómo estaba más o menos originalmente armada. Muy bien, acá bueno, era chatita, así que ahí tendríamos una aproximación de cómo era originalmente, ¿sí? Tenemos esto y esto. Es el óxido de hierro el que colorea a las amatistas. Dependiendo la cantidad de óxido de hierro, vas a encontrar las diferentes intensidades, ¿sí? Esta es muy suavecita. Les voy a mostrar para que comparen las diferentes intensidades que podemos encontrar en la amatista. Miren, ven, acá ya es un color más convencional de la amatista. Fíjense que es normal que en las puntas se concentra el óxido y se va poniendo más clarito hacia abajo. Fíjense que en realidad el cristal nace aquí donde están las rayitas y todo esto está hialino.
y recién empieza a ponerse violáceo y se concentra en las puntas. Acá les muestro otro ejemplar, fíjense la intensidad que tiene. En la parte de abajo también es blanca, pero se pone en la parte clara, es más oscuro que esta otra, ¿sí? Y miren, en la punta casi sería un negro, pero en realidad es un violeta oscuro, ¿sí? Comercialmente le dicen violeta obispo. Fíjense la diferencia. Y hay más, cuando se organizan a nivel clasificación, por lo menos son 7 tonos de amatista. Fíjense que esta que encontré yo es casi pálida. Tiene unos pequeños restos que ahora comparadas pareciera que no tuviera nada. Si la ponemos solita podríamos ver algunas coloraciones violetas. En algunos lugares, en algunos yacimientos hay tanta amatista que las calientan en hornos a 400 grados y las transforman en un citrino amarillo, pero en realidad sería artificial porque es amatista calentada, ¿sí? Un poco más, creo que 450 o 500 grados, el amarillo pasa a ser un naranja, ¿sí? Por ejemplo, este es natural, esta es una geodamía, este es un naranja natural, pero lo llegan a recalentar y lo llevan a un naranja, no sería artificial, pero bueno, no es original, digamos. Bueno, sigamos en la búsqueda entonces. Y acá al lado ya hay otra. Sí, bueno. No sé el color, qué bueno que está. No sé el color. Pero hay unos cuarzos grandes. La geoda da toda la vuelta. Tiene tres caritas. Ahí vamos a ver cómo la abrimos. Pero buenísimo. Parece una amatista o está oxidado. Ahí vemos. Y acá hay un poquito más de hueco. Así que vamos a ver por dónde sigue. Ahí salió. Bueno, tiene ahí y es chiquitita, pero por acá atrás tenía, ahí está, otra salidita. Así que, bueno, ahí la voy a abrir después a ver con qué nos encontramos. Por lo pronto hay que seguir trabajando acá. Cuando abro la geoda y la limpio, me encuentro con un cuarzo hialino, hermoso, brillante, espectacular. Lo empiezo a mirar bien, y empiezo a ver cuarzos biterminados. Esos cuarzos biterminados son los que yo he bautizado como diamantes de la Tuel, que ya les he contado, ¿sí? Porque son diamantes por su faceta, como están facetados tan mágicamente, con sus 6 puntas para un lado, sus 6 puntas para el otro, o sea que tendríamos 18 caras, ¿no? 18 caras cada cristal. En esta pieza vamos a ver cristales acostados, cristales levantados. Acá tenemos un cristal central, por ejemplo. En ese caso no es biterminado, obviamente, sí, pero fíjense qué lindo, llamémoslo obelisco, ¿sí? Ahí arriba hay otro, ¿sí? Más grandes, pero fíjense qué perfección la línea, qué perfección cada cara, ¿sí? Y si empezamos a mirar, a ver si con la luz yo puedo hacerles ver lo que estoy diciendo. Fíjense ahí donde estoy marcando con el dedo, en el central, voy a iluminar la cintura. ¿Ven ese rectángulo? Bueno, para un lado tenemos una pirámide de 6 lados y para el otro otra pirámide. Está acostado, ¿sí? Exquisitos, muy transparentes, muy lindo brillo. Ahí hay otro, o sea, en realidad está lleno. Lo que pasa es que ahí está, ven el central, ahí está el rectángulo iluminado. Para tratar de hacerles ver más o menos, en estos crecimientos son crecimientos inusuales, ¿no? Eso es lo interesante. Van unos para un lado, otros para el otro, algunos son enteros, otros son dobles, bueno. Y empezás a encontrar todo tipo de combinaciones. Es como que son piezas muy creativas, para nada convencionales. No es la clásica geoda o drusa de cuarzo donde están todos los cristalitos uno al lado del otro.
Acá hay una segunda pieza entonces. Salieron unos 4 fragmentos de esa geodita, ¿sí? Con, bueno, es el mismo material. Tenemos piezas más grandes, cuarzos más grandes, pero qué bello, qué bello, qué bello. Tienen alta energía, yo se las siento. Son cristales de alta energía que te ayudan a conectar con la parte espiritual, ¿sí? Para los que están en el tema, estos cristales son muy poderosos, podríamos decirlo. Bueno, eso hay con la máquina, he cortado los restos de piedra para que el ejemplar sea estéticamente más bonito, más presentado. Otro pequeño, pero fíjense ese biterminado central grande. Siempre todo lo negrito que vean van a ser pelitos de goetita, que es este óxido metálico, ¿sí? De hierro, que a veces están adentro de los cristales, a veces están afuera, a veces están intermedio. También chiquitito, pero con muy lindo brillo, ¿sí? Bien, fíjense, acá sería otro ejemplar. Ahí hay varios biterminados juntitos, como arremolinados, digamos, ¿sí? Ahí les ilumino la cámara, la cintura central para que lo puedan apreciar, para que se pueda ver, ¿sí? Cada drucita de estas, aún siendo chiquititas, te pones a mirarla al detalle y es un universo. Toda esa línea negra es porque son cristales que todos adentro tienen goetita, entonces se han oscurecido. Pero están ven ahí, todo eso negrito, son cristales con inclusiones de goetita, o sea, la goetita está dentro del cristal. Hermoso, hermoso, estoy contento porque trabajé tanto y parece que no salía nada, pero ya con 2 piezas así que son excepcionales porque son únicas. Esto es una rareza. Miren este chiquitito, una de las piezas más chiquititas, pero ahí también tenemos un biterminado central emergiendo, asomando, hermoso. Esto es todas las piezas que salieron, fíjense. 6 drusas que no me esperaba porque vieron lo que era así, estaba toda sucia y se veía solamente un cristalito. Así que esto es lo mágico de este mundo, que son tesoros, ¿no? Que uno no sabe y los encontrás, los desenterrás. Y gracias, Pacha, es una maravilla. Gracias a los duendes y a los guardianes de los cristales que me han permitido traer esto al mundo y poder mostrárselo a ustedes. Y aparte, bueno, estos cristales salen de viaje. A ver si... Ahí salió. Bueno, probemos. Sí tiene, pero como lo que me viene pasando son piedras enormes con una pequeña geodita dentro. Pero buenísimo. Hoy está siendo duro el trabajo. Claro, no estoy caminando buscando rastros. Estoy trabajando en un lugar donde encontré una geoda hace un tiempo, entonces digo, tiene que haber más.
y van saliendo, pero me rompe las lógicas que yo tengo normalmente para buscar, y aparecen cada tanto muy esparcidas. Así que bueno, ya llevo varias horas, han salido algunas por suerte, pero estoy trabajando fuerte. Así que pónganme ese like, así me apoyan, y suscríbanse si les gusta, ¿no? Bueno, esta redondita, vamos a ver si tenemos suerte, está al lado de donde salieron las de recién. Así que vamos a ver. Algo le veo, algo le veo. Tiene algo así, pero muy chiquitito, muy chatito ahí. A ver el resto. Pero sí era. Acá hay una cascarita. Ah, ahí estamos. Bueno, es chiquitita. Está buenísimo. A ver eso. Es bien chatita. Quizás me convenga abrirla después. Y este pedazote. Ahí está. Es este. Buenísimo. Bueno, chiquitita pero poderosa. Me encantó. Gracias, Pacha. Bueno, y cuando limpio esta mini geodita, que por supuesto no le di mucha importancia por el tamaño, y empiezo a limpiarla, empiezo a ver que tienen un brillo particular. Y digo, ¿qué es esto? Y empiezo a ver unos cristales muy definidos, así que vamos a ampliarlo a ver qué vemos. Una vez más, la Madre Tierra me sorprende con su belleza y su nivel de creación. Vemos biterminados, diminutos, muy transparentes. Este central que tiene negro es goetita. Miren, acá en un costadito está la goetita, ¿ven? Que son esos pelitos. Bueno, eso ha crecido adentro del cristal. Está la mitad dentro y la mitad hacia afuera. Miren, esos son todos biterminados, muy transparentes, están así como separaditos. Increíble. Estas son cosas únicas, son maravillas. O sea, otros diamantes del Atuel en versión mini. Ahí le puse otra luz, a ver si podemos observar desde otro lugar. Miren ahí la escobita de goetita, que es metalizada y brillante, ¿sí? Bueno, ahí están todos los otros cristalitos. Son chiquititos, necesitaríamos una buena lupa para verlos bien al detalle. Voy a ampliarlo un poco más, vamos a perder un poco de calidad de imagen, pero quizás para acercarnos más a la idea. La mayoría de los cristales que extraigo están a la venta, los estamos enviando a cualquier parte del mundo directamente a la puerta de tu casa, así que acá en la descripción del video te pongo mis redes sociales para que te comuniques conmigo si te interesa, ¿sí? Está Hijo de la Pacha en Instagram, lo mismo Hijo de la Pacha en Facebook, y te dejo mi WhatsApp para que me hables, ¿sí? Poniendo una lupa en el lente, ¿ven? Que son diamantes tallados, biterminados. Excepcional. Ajá, perfecto, ahí se pueden apreciar un poquito más. Buenísimo. Bueno, nos vamos a casa, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta aventura aquí en la montaña sagrada. Así que sin más, te mando muchísima energía, ¿sí? De los cristales, de la montaña, de mi corazón a tu corazón, ¿sí? ¿Lo agarrás? Ahí va, dale.